Y estamos en una comunicación con Hernán, que él tiene 23 años, es estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, secretario general del proyecto Levanta la Mano, que pertenece a la extensión universitaria de la Universidad Nacional de Quilmes. Es participante activo en Modelos de Naciones Unidas desde el 2004 y trabajó y vivió en Venezuela, como te contaba. Fue coordinador del Modelo de Naciones Unidas en el Colegio La Salle, en Puerto Cabello, en el estado de Carabobo. Coordinador de los Talleres de Derechos Humanos en el 2010, organismos internacionales y unidad de Modelos de Naciones Unidas en los colegios Mater Salvatoris en Caracas y Los Robles en Carabobo, entre enero del 2010 y agosto del 2010. Estamos con él en línea. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Belén. Bueno, en principio queremos preguntarte si nos puedes comentar un poquito cómo se llevó a cabo la jornada electoral del domingo, y teniendo en cuenta las denuncias de las que se habla de más de 3.000 denuncias que fueron reportadas por el comando que apoyaba a Capriles, y él está hablando actualmente de fraude. Si vos crees que se puede hablar realmente de fraude electoral. Bueno, mira, en principio las elecciones en Venezuela resultaron bastante interesantes desde su punto de vista de análisis. Se vio un fenómeno que se venía dando ya con las elecciones de octubre, en donde el voto electrónico garantizaba cierta transparencia a la hora de la elección. El tema básicamente pasa al momento de que al cierre de las elecciones no se permitieron las auditorías que se hace al momento del cierre de las mesas. Sí, había... En varios de los centros de comunicación, en varios de los centros de elección, el ejército no permitió el ingreso de fiscales de mesa y de la población civil, que es la que está encargada de controlar y auditar los centros de votación, las mesas de votaciones. Claro, tenemos que tener en cuenta que en Venezuela no es como acá, sino que hay 10 personas, ¿no? Además del responsable de la mesa, que son los que auditan las elecciones, ¿verdad? Exactamente. Lo que es interesante también entender es que la elección no es obligatoria, sino que la elección es voluntaria sobre un padrón establecido. En cuanto a las 3.200 denuncias que hizo el candidato opositor, Capriles Radonsky, muchas tienen que ver con esto, con las arbitrariedades que se cometieron desde el Centro Nacional Electoral venezolano, en donde hasta el último día se permitió que el candidato oficialista haga campaña, donde se violó la normativa la normativa electoral, en donde el papel que tuvo lugar la Fuerza Armada Bolivariana no fue el esperado, sobre todo cuando se cerraron centros electorales a la hora de hacer la auditoría, y sobre todo porque después de que Tibisay Carenal, quien es la titular del Centro Nacional Electoral, tomara las cajas y no dejara hacer ese conteo voto a voto, que es el que está pidiendo Capriles. Él no está hablando de un fraude directamente, sino que es necesario que se haga esa auditoría que suele hacerse en las elecciones. Sí, incluso, bueno, gente que vivió en Venezuela había comentado que no dejaban que la gente entrara justamente a hacer esa auditoría, y esto no está permitido. No solamente eso, sino que también a los centros que se permitió ingresar a la gente, después tuvieron que sufrir las agresiones de los que en Venezuela se llaman motorizados, gente cercana al gobierno y al PSV, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, en donde mediante amenazas, actos de violencia, de hecho tengo amigos míos que han sido víctimas de esto, violencia, golpes, en fin, el proceso electoral no termina de ser transparente al momento de su cierre, y en lo que debería ser la parte más ágil, al momento de dar los resultados se demoró muchísimo. Entonces, lo que está planteando la oposición venezolana en este momento es que es necesaria esa auditoría para que se reconozca legítimamente al gobierno de Nicolás Maduro. Y no solamente es la oposición venezolana la que lo está planteando, también los veedores internacionales, quienes estuvieron al momento de la elección, desestimaron los resultados hasta que esa auditoría que el mismo Maduro
al momento de su discurso de cierre, luego de los resultados, diera lugar. Dijo que él la iba a hacer la elección y hoy al día siguiente cambió totalmente el panorama. Por otra parte, te queremos preguntar si teniendo en cuenta este ajustado margen de diferencia, se puede hablar realmente de un triunfo del chavismo. Mira, si vos analizás mucho lo que es el discurso del chavismo, el chavismo no está contento con las elecciones logradas. Sobre todo porque hay que tener presente que Maduro tomó el poder con 11 puntos de distancia sobre la oposición venezolana y hoy solamente la distancia es de 235.000 votos. Exactamente. Y si leemos un poco más allá lo que es el análisis de la elección, vemos que la principal fuerza política, el principal partido político, pasa a ser la Mesa de la Unidad Democrática con más de 7 millones de votos contra el PSV, que reunió algo de 6.200.000 votos. Es decir, que el chavismo no solamente ganó por un margen muy corto, sino que pasa a ser el segundo partido con la mayoría en Venezuela, lo cual es un golpe muy duro para el chavismo mismo. Yo creo que luego de esto el chavismo va a tener quizá una debilidad mucho más fuerte de la que viene teniendo en los últimos tiempos, en donde claramente su fuerza, su mayoría viene cayendo año a año, y sobre todo elección tras elección, ¿verdad? Sí, además teniendo en cuenta que Maduro evidentemente no es Chávez y no va a poder sostener el poder o controlar a la oposición como Chávez lo hacía, ¿no? Hay una diferencia garrafal entre lo que es Maduro y lo que fue Chávez, ¿no? Incluso un periodista y analista político habló que aún Maduro ganando perdió la elección y Capriles perdiendo gana. No sé qué te merece esta frase de este analista, Vicente León. Y es muy cierto, sobre todo teniendo presente que luego de la muerte de Chávez se elige un nuevo líder para Venezuela y no es Maduro justamente, sino que es Capriles. Y Capriles ahí es donde está ganando, en ese reconocimiento como el gran líder de la oposición. Y lo que resulta más llamativo es cómo él, siendo de la oposición, pudo capitalizar más de 1,5 millones de votos que había tenido en contra en la elección del 7 de octubre, y que justamente ese 1,5 millones de votos venga desde las fuerzas del chavismo. Es decir, que el chavismo ya está reconociendo que Maduro no es su claro líder, y eso es en donde está ganando Capriles en cuanto a liderazgo, y lo que está perdiendo también Maduro en cuanto a el paño político, el plano social que tenía al momento de la elección, antes de la elección. Y te vamos a hacer una pregunta más. ¿Cuáles pensás que en caso de no reconocerse, ¿no?, el recuento de votos y que Maduro finalmente asuma como el líder legítimo de Venezuela, cuáles son los desafíos que va a tener que enfrentarse Maduro para dirigir a este país que está totalmente polarizado, totalmente dividido en dos facciones? Claramente a lo que se enfrenta Maduro, más allá de la oposición, y lo que se va a enfrentar cualquiera sea del gobierno venezolano, cualquier sea la camiseta que la defienda, tiene temas básicos, que es levantar una economía que está destrozada, en donde es muy complicado con los salarios que se ganan hoy luego de la devaluación poder alcanzar los productos básicos. Hay que atender muy fuertemente el tema del desabastecimiento que hay en Venezuela. Es preocupante el tema de la inseguridad, la alta tasa de desempleo, la inflación más alta del continente. En definitiva, creo que la gestión de Maduro, acompañada desde ya por una buena gestión y acompañamiento del resto de las gobernaciones del país, tienen un panorama político y social muy complicado. No es solamente enfrentarse a la oposición, sino que es con los problemas cotidianos de los venezolanos, que lamentablemente muchas veces se esconden, no son tenidos en cuenta dentro del discurso político del PSV y sobre todo del gobierno nacional. Sí, aparte del problema de la inflación, el desabastecimiento y un montón de problemas que ya se vienen acarreando desde antes, incluso de la muerte de Chávez, ¿no? Sí, esto es un problema que ya viene sembrándose desde hace años.
Para que te des una idea, yo cuando estuve allá en Venezuela había un desabastecimiento de entre un 30 y un 40%. Luego de las elecciones estamos hablando de un desabastecimiento del 70-80%, en donde conseguir leche en un supermercado es algo muy complicado. Es muy complicado conseguir leche, algo que a nosotros nos suena raro porque vamos a cualquier almacén de barrio y lo tenemos, pero productos básicos, mismo el agua, el tema del racionamiento energético es un tema que también tiene que tener presente el gobierno bolivariano, sobre todo si quiere sacar el país adelante y no seguir condenándolo a lo que lo está condenando hoy por hoy. ¿Y pensás que Maduro va a cambiar de política con respecto a Chávez o va a seguir ocultando o con la misma política que siguió hasta ahora el chavismo? Es una buena pregunta. El tema es cómo Maduro va a llevar adelante la gestión de gobierno, porque durante la campaña no se escuchó una propuesta desde el oficialismo que pueda apañar todos estos inconvenientes. Habrá que ver qué herencia dejó Chávez en cuanto a políticas a tomar y cómo las va a encabezar Maduro. Hasta ahora en 100 días de gobierno tienen una devaluación de la moneda, algo que llaman un paquetazo económico, que son medidas de ajuste. El panorama es complicado. Ahora hay que ver si realmente Maduro va a profundizar la revolución, como es lo que está diciendo en los últimos discursos, una revolución que desde este lado no creo que ya exista, y hay que ver realmente cuáles son las políticas que van a tomar. Yo veo un panorama bastante complicado para Venezuela hoy por hoy. Y bueno, la última pregunta va referido en cómo afecta, ¿no?, esta elección al resto de Latinoamérica, teniendo en cuenta que, bueno, nosotros, por ejemplo, un país como Argentina copia muchas pautas del modelo chavista. ¿Cómo influye esto en nuestro país y en Latinoamérica también, para vos? Yo creo que acá va a haber un fenómeno dual, en donde las oposiciones de Latinoamérica van a encontrar en Capriles la figura política y sobre todo la tendencia política de lo que se debería hacer o la forma política que se debería afrontar de ahora en adelante ante los distintos problemas sociales que aquejan a Latinoamérica. En cuanto a las relaciones políticas, creo que la inclusión de Venezuela al Mercosur garantiza que con Maduro en el poder, al menos Venezuela va a seguir teniendo un rol muy importante en cuanto a la política económica de Latinoamérica, al acompañamiento político en Latinoamérica de los distintos gobiernos, tanto como el nuestro, como el de Uruguay, como el de Ecuador, el de Bolivia, en fin. Venezuela va a seguir teniendo un rol preponderante para Latinoamérica. Y ya te digo, tanto la parte opositora como la parte oficialista van a jugar un rol bastante importante. Y lo vamos a empezar a ver ahora que nosotros empezamos en campaña para las 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Ahí creo que vamos a empezar a ver si realmente canalizamos la figura de Capriles nosotros y vamos a ver cómo sigue la política oficial, si sigue algunas bases del modelo chavista, ¿no? Sí, además una oposición que en nuestro caso está totalmente polarizada, no hay una unión de la oposición como se vio, bueno, en Venezuela, que la oposición, los votos de la oposición se reclutan en Capriles. Acá tenemos una oposición dividida, fraccionada, y bueno, eso hace que no pueda haber un real opositor al gobierno actual. Sí, pero Venezuela también estaba así hasta no hace mucho, en donde anteriormente esa Capriles, la Mesa de Unidad Democrática, la oposición era igual que acá, era una oposición muy dividida, muy segmentada, y acá pasa lo mismo. Creo que es una cuestión de maduración de la oposición nacional. La diferencia es que la sociedad venezolana se cansó de los atropellos del gobierno. Fíjate vos qué interesante, Capriles reconoce que pierde una elección y ahora pide un conteo de votos. Ese conteo de votos lo pide la mayoría de la sociedad venezolana, lo pide hasta el mismo chavismo. Eso es lo interesante, creo que
que pasa en Venezuela.